¿Vos sabés lo que es un sinólogo? Un sinólogo. Bueno, no. Yo tampoco sabía hasta que nos propusieron hacer una nota con Francisco Tayana, que es historiador y es sinólogo argentino. ¿Sabés lo que es un sinólogo? Un especialista en China. Va, creo, así me lo explicaron a mí. Le vamos a preguntar a Francisco que este sábado va a estar en nuestra ciudad presentando su show stand-up que se llama Históricas Historias de la Historia. Francisco, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Excelente, por suerte. Ahora me pongo los auriculares porque si no te voy a escuchar muy bajito. Francisco, entonces, ¿un sinólogo es eso? ¿Es un especialista en China? Efectivamente, es un especialista en China. Pero Digamos, especialista en qué de China, en todo de China, digamos. un poco en todo, digamos, lo que se considera el estudio de la historia, la cultura, el idioma, la idiosincrasia, la economía de China. Yo, en mi caso, a nivel académico, sobre todo lo que me he especializado es en la historia de las relaciones sino-argentinas, es decir, las relaciones entre justamente China y Argentina. Claro. Vos sabés que justo ayer vino Daniel Balmaceda, un historiador que además es escritor, a presentar, pues está presentando en Rosario un libro que se llama Crimen de Año Nuevo. Y justamente en un momento nos pusimos a hablar de su profesión como historiador y él decía que no creían los historiadores que no se especializaban en algo, porque en algo te tenés que especializar, porque si no es imposible historiar todo. Bueno, tu caso, sos especialista en China. Sí, no, efectivamente, digamos, la historia ciertamente a ver, es inabarcable en muchos sentidos. Y sí, me parece que siempre es importante especializarse en algo, pero por otro lado también la historia tiene como su propia lógica, ¿no? Y hay algo del estudio de la historia que a uno lo lleva a ver como esos engranajes en los que funciona el mundo, porque también es posible ver tendencias cíclicas de más largo plazo y vemos fenómenos que se repiten una y otra vez, no siempre de la misma manera, muchas veces con un toque de originalidad particular, pero me parece que en esa universalidad y en esa particularidad es donde está justamente la riqueza de esa disciplina. ¿Y qué en estas relaciones que investigaste y que te especializaste entre China y Argentina, qué descubriste que no sabías que teníamos relación con China? Muchísimas cosas. No, me parece que cuando uno ve el largo plazo de la historia diplomática entre ambos países, realmente vemos dos países que tienen mucho más en común de lo que uno creería a primera vista, ¿no? Y ha sido tradicionalmente una de las relaciones bilaterales más dinámicas, más fructíferas, menos conflictivas que hayamos tenido hasta la llegada del gobierno de Javier Milei, donde ha cambiado un poco algunas cosas y se ha visto un deterioro de esas relaciones de una manera muy autoinfligida y profundamente gratuita por parte del gobierno argentino actual. ¿Pero vos te especializas solo en relaciones que tienen que ver con la política o también culturales, digamos? No, bueno, mi libro se llama Argentina, China del Mundo, 1945-2022. Es un libro de 545 páginas, pues soy un hombre con poca capacidad de síntesis. Y o sea, yo en realidad escribí 780 y mi editor me dijo, no, no, No. volá 200 ahora mismo. Saquemos las Y, 200 páginas que están en chino. Que no lo y van a la verdad entender. que tenía razón, no era todo igual de relevante, voy a decirlo. Pero digamos, es un libro abarcativo sobre la historia bilateral entre ambos países dentro de lo que es el contexto geopolítico, ¿no? Claro, También ubicando no solo cómo se llevan Buenos Aires y Beijing, sino cómo eso entra dentro de los cálculos estratégicos un poco más amplios de ambos países. claro. En eso sí, intercambios culturales, tecnológicos, científicos, comerciales, políticos. Y en el libro también hay algunas historias muy curiosas. Tuve la oportunidad de entrevistar a muchas personas, muchos ex cancilleres, embajadores, algunas personas muy destacadas del mundo empresarial. Pude entrevistar a dos de las personas que llevaron la carta de Perón a Mao en los años 60. Pude entrevistar a una persona que fue en el viaje de Isabel Perón a China en el 73. Y en eso hay siempre la historia siempre te sorprende de distintas maneras, ¿no? Porque lo que me parece magnífico de la historia, y en eso me parece superior a la ficción, es que la historia no se justifica, y no se justifica a sí misma, porque la historia sucedió. Claro. Entonces, en la historia pasan cosas
profundamente inverosímiles, pero a la realidad no le importa la verosimilitud, porque es la realidad. Entonces muchas veces en la historia terminamos viendo cosas que ni el guionista más osado de Netflix se atrevería a decir. Ujú. De hecho, una de mis anécdotas favoritas, por justamente así, muy curiosas de China, es que en los años 60 el presidente Ilia entabla una serie de relaciones comerciales con la República Popular China. Nosotros en ese momento no teníamos relaciones con la República Popular, teníamos relaciones con Taiwán. Los taiwaneses se enojan, los militares argentinos se enojan de que Ilia esté ahí comerciando con comunistas, y los taiwaneses le organizan un viaje a Onganía en el 64 o en el 65, si no me equivoco, y él hasta visita unas pequeñas islas que tiene Taiwán que están justo frente a la costa de la China continental, a 10 kilómetros, ¿no? Donde tenían una serie de cañones, porque a 10 kilómetros puedes disparar balas de cañón de un lado a otro. Y en honor a su visita, hasta el día de hoy parece que en una de esas islas hay un cañón llamado Onganía. No. Siempre quise escribir ese cuento de manera así más novelada y titulado Un cañón llamado Onganía. Claro. Es una maravilla. Francisco, y bueno, lo que vas a presentar el sábado ahora en Rosario, en tu show de stand-up, también tomás algunas cosas vinculadas a las diferencias y las conexiones entre China y nosotros, Argentina y demás. ¿Cuáles son esos ejemplos, si se quiere, diferencias más graciosos que pones en tu show? Bueno, ahí en mi show, digamos, es un intento de justamente poder hacer divulgación histórica desde otra manera, ¿no? Y un poco inspirado en esta idea. A mí, la historia, más allá de ser mi profesión, mi pasión, también me parece que es una mina de oro para hacer comedia. Pues la cantidad de cosas que pasan en el mundo, los personajes que ves, son muchas veces muy particulares, pero en todos ellos siempre tenemos esa cuota profundamente universal de lo que es la condición humana, ¿no? Y me parece que mi show intenta ser un reflejo de eso. Hablo de distintos temas, entre ellos está China, y ahí justamente hablo de mi experiencia de haber vivido en China y enfrentarte al hecho que el sentido común no es tan común, o por lo menos no es universal. Hay distintas clases de sentido común en el mundo y hay maneras de razonar que a uno, ser limitado en su espacio y su tiempo, le resultan a primera impresión profundamente choqueantes, ¿no? Cómo le funciona la cabeza a distintas personas en distintos tiempos, en distintos lugares. Claro. El sentido común no es tan común. Claro, el sentido común es sentido común en tanto y en cuanto las idiosincrasias culturales de cada lugar. Es así. No, sin dudas. Te gritan un gol en la cara en China, capaz que te cagan a trompada, acá está acostumbrado. Sí, no. O tal vez el fútbol tampoco les es tan relevante Claro. y se vuelven locos mirando un partido de badminton, que para nosotros es un deporte. Bueno, sí, lo ves cuando están los Juegos Olímpicos. Ni siquiera sé si están los Juegos Olímpicos, pero digo, como las pasiones, las idiosincrasias, las costumbres, los razonamientos, ¿no? Vos sé que se me ocurrió consultarte algo. Yo tengo entendido que China no tiene un espíritu de globalización invasiva, que no invadieron como los portugueses, como los españoles, como los ingleses, otros lugares. ¿Esto es así? A ver, que China ha invadido lugares, digo, por algo es el tercer país más grande del mundo. Nadie llega a acumular 9 millones de kilómetros cuadrados puramente armado con su simpatía, ¿no? O sea, y digo, pero esto se aplica a todos los países del mundo, todos los países que existen han tenido alguna clase de conflicto militar en algún momento. La diferencia fundamental para mí es que bueno, hablando de las cosas que damos por sentado, ¿no? Y hay una cuestión que es que tiene que ver con los valores occidentales, que es curioso para mí porque por un lado en Occidente nosotros no pensamos que tenemos valores occidentales. En general la gente piensa que nosotros tenemos valores y son nuestros valores porque son los correctos. No tenemos problema en decir que otras partes del mundo tienen sus valores idiosincráticos, ¿no? Muchas veces se escucha, no, bueno, porque los valores asiáticos o los valores orientales, pero nosotros no pensamos nuestros valores como valores occidentales y son profundamente idiosincráticos. Hay una cuestión muy íntima de lo que es Occidente que tiene que ver con nuestros valores y sobre todo con la creencia de que nuestros valores son universales, o sea, son universalmente aplicables, y en general eso viene acompañado de un espíritu profundamente evangelizador.
Y esto, digo, en una tradición occidental que se remonta a 2 milenios y atraviesa todo el espectro político, cultural y social, digamos, desde el cristianismo a los romanos, al liberalismo, al socialismo, a muchos de los movimientos políticos y sociales actuales que vemos, como el movimiento por la diversidad, el feminismo, el ambientalismo. En general todos contienen esta doble cualidad. Se piensan triple cualidad. No se piensan como idiosincráticos, se piensan como universales y en general vienen acompañados de esta motivación evangelizadora. En muchos sistemas de pensamiento occidental, en general, la cosa que tienen en común todos es que muchas veces el razonamiento termina siendo que, bueno, estos son nuestros valores, que claramente están bien en sí mismos, y el único problema real de la humanidad es que todavía hay gente que no lo entiende. Y el día que se lo terminemos de explicar a la última persona y que la última persona lo acepte y lo entienda, todo va a andar bien para siempre. Y en primer lugar, el mundo no funciona tan así y hemos visto confirmaciones de esto una y otra vez. O sea, los 20 años que se pasaron los estadounidenses en Afganistán y que al final no sirvió de nada. Y en eso China es muy distinto. O sea, China no cree en un modelo chino. China cree en una China, como una experiencia civilizatoria única e irreproducible. Y en eso a China no se le pasa por la cabeza intentar descifrar de qué manera Haití puede ser más China. No les entra en el universo mental, son otras coordenadas. Claro, a diferencia de Estados Unidos que piensa todo el tiempo. Igual mi pregunta iba a ser más tonta, o sea, después de esta serie, que es porque hay tantos barrios chinos en grandes capitales. En Buenos Aires hay un barrio chino, en Estados Unidos el barrio chino, en un montón de lugares hay barrios chinos. Bueno, para empezar, para mí el mejor resumen de China lo hizo el expresidente de Francia, Charles de Gaulle, en los años 60, cuando le preguntaron qué pensaba de China, y él dijo: pienso que China es un país grande, habitado por muchos chinos. O sea, a ver, equivocado no estaba el señor, ¿qué quieren que le diga? Está bien, claro. Digo, 1.400 millones de personas, da la casualidad que son 1.400 millones de personas. Digo, es mucha gente y han habido comunidades chinas que han emigrado y en general, digamos, el pueblo chino es un pueblo con una identidad cultural muy destacada y con fuerte sentido de comunidad. Ahora, también en eso siento que esa clase de comentarios es más fácil hacerlo y es menos polémica por una serie de cuestiones culturales nuestras, pero en general, si hicieses esa misma clase de comentarios respecto de otros grupos étnicos o religiosos, sonarían un montón de alarmas. Sí, ponele. Pero no hay, pero por ejemplo, no está el barrio italiano o el barrio chino está caracterizado. Tenés una entrada, una salida en Londres, en Nueva York, en Buenos Aires. Esa es la diferencia. Sí, no, o sea, han habido, también digo, son oleadas migratorias más recientes. O sea, barrio italiano está Little Italy en Nueva York. Sí, en Miami también, es cierto eso. Pasó un siglo, Little Havana, lo que quieras. Pasó un siglo en el medio. Entonces también todo eso se ha ido disipando, se ha ido transformando de cierta manera. En Londres tenés los barrios musulmanes, bueno, acá hay muchos pakistaníes, o allá hay muchos indios, o este barrio hay Sí, más bengalíes. pero la diferencia es que no son turísticos. En Londres, el barrio chino te llevan como un lugar turístico, los otros no, son lugares donde determinada comunidad fue y se asentó. También los jamaiquinos, bueno, vos nombraste varios más. El barrio chino es un lugar turístico, es decir, y conocer la cultura china, te venden todo lo que tiene que ver con China, la comida china, todo ahí. Por Sí, fuera de ahí no. no, eso es cierto. A ver, también digo, es una cultura que en otras partes del mundo es vistosa, es atractiva, la fuerza de, no sé, la comida china, por ejemplo, que siempre es un atractivo particular. Y en eso también, más allá de retener sus particularidades culturales, en general nunca han sido una inmigración problemática. Claro. Digo, nunca va a salir en general una noticia de alguna gran ciudad del mundo en la cual te describan el barrio chino como un lugar peligroso. Claro. Francisco, ¿y algo idiomático, algo que estés tomando vinculada a las diferencias, ¿no? En las expresiones entre China, nosotros, que lo estés tomando para el show, para el stand-up?
Sí, bueno, hay todo un segmento en el cual hablo acerca de por qué estudiar chino es una tragedia. No ¿Por les puedo qué? explicar lo que es ese idioma. A ver, Es contalo. muy difícil, Es es un un idioma chino. muy difícil, a muchos niveles. Es una lengua tonal. El mandarín tiene 4 tonos. Ma, 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 ma. Si no escuchan la diferencia no importa, no se preocupen. No, se Pero entendió. ¿Y, en la, chino y la esos diferencia 4 tonos entre... están en una palabra, por ejemplo? No. Cada sílaba que vos pronunciás la tenés que decir en alguno de esos 4 tonos, que es el tono que le corresponde. Entonces, por ejemplo, en chino para decir yo soy argentino, vos tenés que decir 我是阿根廷人. Lo tenés que decir así, 我是阿根廷人. En chino, la diferencia entre Tu Shu Wan Zainar y Tu Shu Wan Zainar es dónde está la biblioteca y la biblioteca está ahí. Claro. Ah, No tienen qué alfabeto, difícil. tienen caracteres. Claro. Entonces, vos necesitas un símbolo para todas las palabras que existan. O podés crear algunas palabras nuevas juntando palabras preexistentes. Pero, no sé, yo llegué a China sin hablar nada de chino. Yo viví 2 años en Beijing. Nada, yo en esto tengo una ventaja, que es que soy un hombre que subestima la dificultad de las cosas. Y rápidamente me di cuenta de lo equivocado que estaba, pero... ¿Cuánto te llevó aprender algo? Y ahí no, a los tumbos se puede. Lo que tiene el chino es que, a ver, hablar chino no es necesariamente tan difícil, porque la gramática es muy sencilla. Por ejemplo, cuando yo decía recién, 我是阿根廷人, eso literalmente lo que significa es yo ser argentina persona. Claro. O sea, la gramática es sencilla, los verbos en general no se conjugan, sujeto, verbo, predicado. Solo tienes una manera de hacer una oración. Hablar chino no es tan difícil. Entender chino ya es otra cosa. Porque además el chino es lo que se conoce como una lengua altamente contextual. Lo cual quiere decir que es casi imposible entender lo que está diciendo una persona si no sabes previamente de qué viene la conversación. Claro. O sea, un audio de chino sin contexto, sin ninguna clara de ese contexto, en mitad de una conversación, y lo vas a tener que, aún hablando bien chino, tal vez lo tenés que escuchar 2 o 3 veces hasta, no, pará, ok, está hablando de esto. ¿Y lees en chino? Nuevamente, hay cosas que puedo leer en chino, porque hay una cierta cantidad de caracteres que conozco, de todos los caracteres que existen, que son miles y miles y miles y miles. Claro. No sé, yo viviendo ya en mi mejor momento, había sacado la cuenta, más o menos manejaba 750 caracteres. Dato importante, los caracteres además no transmiten sonido. O sea, no hay nada en el carácter en general que te diga cómo se tiene que pronunciar. Ajá. Entonces, por ejemplo, me pasan cosas raras, ¿no? También para escribir un carácter, vos tenés que, o sea, todos esos trazos se tienen que hacer en un cierto orden, con una cierta dirección. Es el gran problema de la gente que se tatúa caracteres chinos en Occidente, porque... Pueden decir cualquier cosa menos lo que te dijeron que iba a decir. No, ponele eso con Google, lo solucionás, ¿no? Decís, quiero esto, y eso no sería tan problemático. El tema es que probablemente tu tatuador no sepa caligrafía. Entonces, la tinta china tiene que ir con un movimiento, y es un movimiento direccionado. Entonces, muchas veces ves caracteres donde no está ese movimiento o ese movimiento está mal, entonces está mal escrito. No es que significa otra cosa, pero está claramente mal escrito. Escuchá, y vos vas por la calle y ves tatuajes en chino y te cagás de la risa, ¿no? Sí, o no sé, una vez me pasó una foto de un tipo que se había tatuado el nombre de la novia y decía, no, esto significa Ana en chino. Y yo era como, ponele. Igual el mejor tatuaje que vi, uno que se volvió viral en internet, de alguien que se había hecho así en la manga, y decía, 我不会说中文, que es, yo no hablo chino. Y ahí, o sea, no sé si el tatuador era un genio o el chabón lo hizo a propósito y me saco el sombrero, porque ese nivel de compromiso con un chiste... Es muy bueno. Muy difícil. No, ese compromiso con la comedia, la verdad que solo tiene mis respetos. Pero claro, yo llegué a China y de repente era analfabeto. Claro. Y ser analfabeto es un montón. Eso que los caracteres no transmitan sonido. Es como, me pregunto qué significa ese cartel que tiene una calavera. Pero... Claro, y lo otro que te pasa es, por ejemplo, hay ciertos caracteres que yo puedo escribir.
En el sentido de que si me das una hoja en blanco, lo puedo escribir de memoria. Esos son los menos. De la misma manera, pero los puedo reconocer. De la misma manera que si yo les muestro un mapa de Japón, ustedes me van a decir, eso es Japón. Ahora, si yo les pido que me dibujen Japón, primera pregunta, ¿cuántas islas tiene Japón? Le digo, las islas grandes, ¿cuántas son? No, ¿Son no 3? sé. ¿Son 4? ¿Son 5? A riesgo, 4. Las grandes son 4. Bien. Pero, ¿qué forma tienen? ¿Dónde están? O sea, dibujarlo de memoria es más difícil. Eso te pasa con los caracteres. Entonces, hay caracteres que reconozco, pero no puedo escribir en una hoja en blanco. Hay caracteres que reconozco y entiendo lo que dicen, pero no los puedo pronunciar. Eso me pasó, por ejemplo, con el carácter de prohibido. O sea, yo lo veo y yo sé que ahí dice prohibido, no lo dudo, pero nunca logré acordarme cómo se dice prohibido en chino. Entonces, Aún hoy, ¿qué? aún hoy no sabe cómo se dice. No sé, no tengo una traba con eso, nunca me lo logré memorizar, lo he chequeado 1000 veces, siempre me lo olvido, lo veo, sé que dice prohibido, no lo puedo leer en voz alta. Claro. ¿En qué año viviste en China? ¿Qué años? Tuve de mediados del 2017 a mediados del 2019, justo antes de la pandemia. Bien. ¿Y fuiste pensando que sabías un montón sobre China y te diste cuenta que no? ¿Cómo fue eso? Ya venía estudiando China hacía tiempo, con lo cual creo que sabía una buena cantidad de, o sea, más o menos, sabía lo que había pasado en el país, sabía las dinastías, sabía eventos importantes, tenía una idea de la geografía. Pero nada, después, qué sé yo, viviendo en China hay un montón de cosas que aprendés que los libros de historia no te dicen. Claro. Desde la vida, del día a día, de la cotidianidad. Bueno, también hay un problema ahí, ¿no? Que es lo mismo para cualquier país, que es aprender los códigos implícitos de una sociedad. Que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, en China, en Corea, en Japón, los edificios no tienen cuarto piso. No Pero tienen, saltan del tercero al quinto, me quedé pensando por eso. no tienen un cuarto piso. Pero porque mala suerte el 4, que porque. Claro, como el 13. Porque la palabra para cuatro suena mucho como la palabra para muerte. Entonces, cuarto Mirá. piso no. Mirá, eso, qué Sí. loco. O por ejemplo en ¿Y eso Japón, no sé. en los 3 lugares? Japón, Sí. Corea y China, dijiste. Sí, porque todos comparten una cierta. O sea, tanto Japón como Corea comparten mucha influencia de cultura china. ¿Qué De la misma diferencia? manera que Sí, Francia e Inglaterra tienen mucho del legado romano, si se quiere, ¿no? O claro. sea, escriben en alfabeto latino, tienen muchas palabras latinas, tienen resabios de códigos legales latinos. Bueno, algo parecido pasa con Corea, Japón, Vietnam, ¿Fuiste Salvador. también a Corea y Japón? Sí. Tengo un primo, fue hace un mes. Ajá. Y le pregunté qué le había parecido y me dijo, hablando mal y pronto, ¿no? Me dijo, para mí China viven como en el tercer mundo, Corea mitad y mitad y Japón primer mundo. Así me lo describió. Mi primo es nada, un ciudadano, no estudia historia ni nada, digamos. A ver, a priori no está equivocado en tanto que sobre todo Corea del Sur, porque asumo que no te referías a Corea del Norte. Sí, sí, Corea del Corea del Sur, Sur. sí, Corea del Sur y Japón son países que han sido más prósperos hace más tiempo. Y lo otro que pasa es que China tiene muchísima más gente y muchísima más variedad geográfica. Claro. O sea, digo, 1.400 millones de personas son 1.400 millones de personas. Entonces tenés diferencias regionales, tenés algunas áreas rurales mucho más alejadas, y es una sociedad que se volvió más próspera hace menos tiempo. Yo lo relativizaría en eso en tanto que las zonas de punta de China, que son muchas a esta altura, no solo Beijing y Shanghai y Hong Kong, sino ciudades como Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, Wuhan, entre muchas otras, Hangzhou, Suzhou, son de las cosas más impresionantes que haya visto en mi vida. O sea, yo en el 2017 ya yo no usaba, pagaba todo con el teléfono, ya había dejado de usar, dejado de usar efectivo. Al final, en el 2019, una vez en una tiendita, pagué con una sonrisa.
Porque fui al mostrador y el mostrador era una cosa electrónica que, pumba, me tomó la cara, reconocimiento facial, ni hao Francisco, 8 yuanes, si querés pagar, sonreí, y eso estaba conectado a mi aplicación de pagos, conectado a mi pasaporte, conectado a mi cuenta de banco, sonreí, me tomó la sonrisa, tuki, me sacó la plata de la cuenta y listo. Te juro que pensé que estabas haciendo un chiste, en serio. Tremendo. No, te juro, o sea, no era con Alipay, que es como el mercado pago de Alibaba, que es como el mercado libre chino. Francisco, historias de la historia, la presentás ahora este sábado, decía Juan al principio. ¿De qué va? Además de China, además de un segmento de China, ¿de qué va? Divulgación histórica y humor, además rarísimo, casi único. Ahí, bueno, hablo un poco de todo, ¿no? Hablo del Imperio Romano, hablo de la Unión Soviética, hablo de Francia, hablo de muchos lugares, pero si tuviese que definirlo en un hilo, por un lado creo que tiene que ver mucho con esta, digamos, tragicómica condición humana que nos une a todos. Es un show ácido, es un show sarcástico, es un show que de ratos tiene bastante humor negro, pero es también un show, diría, profundamente irreverente con el poder. Profundamente irreverente. Y es una reflexión del poder. Es una reflexión del poder y a lo que nos lleva al poder, a las malas aplicaciones del poder, a los problemas recurrentes del poder, a las locuras, a los excesos. Pero a pesar de eso es un show profundamente empático, ¿no? Agarro algunas personalidades de la historia, muchos de los cuales pueden ser categorizados como personas monstruosas en algún punto, pero intento explicar que, bueno, finalmente estos son seres humanos. Simplemente son seres humanos que han acumulado tanto poder que hace 30 años nadie jamás les ha dicho la verdad, porque hace 30 años que tienen poder absoluto. Y bueno, ¿qué pasa cuando hace 30 años que nadie te critica la cara? Y que todo el mundo te dice, majestad, bárbaro, qué bueno, qué gran idea, qué sabio es usted. Claro, o sea, ¿qué te hace eso a nivel humano? ¿Qué te hace estar constantemente rodeado de gente a la cual le resultás aterrador? Bien, Fran, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Este sábado entonces nuestra ciudad está presentando el show de stand-up historias historias de la historia en el Teatro de Empleados de Comercio. Gracias. Espero verlos allí. Abrazo grande.